Recordando las clases pasadas sobre filosofía, tenemos en cuenta de que existían dos tipos de pensamiento, el yo europeo y el nosotros latinoamericano. En el yo europeo existía la permanencia del yo, el yo cartesiano. Era una especie de pensamiento tiránico, un pensamiento egoísta, donde prevalecía el yo, lo que yo diga, lo que yo digo, lo que yo hago es importante. Lo que yo digo es lo que se hace, ¿correcto? En cambio, en el nosotros latinoamericanos era un sentimiento más de acompañamiento, un sentimiento más de colectivismo, de ayuda entre las personas latinoamericanas. Es un pensamiento mucho más comunitario, más humano, más ambientalista, ya que en nosotros latinoamericanos promovía de que haya un cuidado de la naturaleza, mientras el europeo utilizaba la naturaleza, la utilizaba a su antojo. Bueno, entonces, entrando a la unidad 6 básicamente es sobre el tratado y el ensayo. El tratado viene del latín tractatus, como vemos aquí, tractatus, en latín significa tratado. El tratado presenta las ideas como un sistema con validez universal y objetiva, como saber conclusivo e incuestionable. ¿Qué quiere decir? De que el tratado era una especie de documento, una especie de acción en el cual un rey, un feudal, daba una orden y esa orden se daba tal como estaba escrita, ¿verdad? A lo largo de nuestra época republicana como país Ecuador, se dieron varios tratados. Por ejemplo, los tratados limítrofes fronterizos, correcto. Entonces, que era que establecía de que lo que decía el tratado es lo que se hacía y se cumplía tal como estaba. No se lo podía cuestionar, no se podía agregar nada, sino que era tal como estaba ahí, se cumplía. Si en un tratado decía de que debía morir tal familia, esa familia lamentablemente tenía que morir. Era así, ese es el pensamiento europeo de la época medieval, e incluso llegó a contemporánea, pero ya ese pensamiento ha sido erradicado por los derechos humanos y tipo de situaciones que han hecho cambiar ese tipo de mentalidades. Nosotros en Latinoamérica no tenemos el tratado. Nosotros en Latinoamérica hablamos de ensayo. El ensayo no trata de persuadir a nadie, más bien una de las características es la subjetividad que permite una exposición libre de la opinión personal y crítica del autor, como si estuviera desarrollando un discurso oral. Correcto, entonces un ensayo es una especie de exposición personal donde el autor da su opinión, pero solo su opinión y te invita a reflexionar con él. ¿Sí me comprenden? O sea, no es como un tratado de que es una orden, de que tú tienes que pensar esto, tú tienes que hacer esto, y así lo dijo el rey, así lo dice Dios, así lo dice la constitución, tú tienes que hacerlo y así es. Ese es el pensamiento del tratado, ¿verdad? Del tratado. En cambio, el ensayo, en cambio, el ensayo lo que hace es de que te invita a pensar con él, ¿verdad? El ensayo te cuestiona. Por ejemplo, pongamos un ejemplo para que sea más comprendido, para que lo puedan comprender mejor. A ver, vamos a hablar sobre la delincuencia, ¿correcto? Pongamos como que estamos en un país donde donde se va a hacer un tratado donde todos los delincuentes van a ser, se les va a cortar las manos, ya. A toda persona que roba se le corta la mano, a toda persona que miente se le corta la lengua, cosas así, o sea, cosas extremistas. Y ese es el tratado. Si llegan a una persona, la cogen, le cortan la mano, le cortan la lengua o le cortan los pies, lo que sea, ¿verdad? Y eso se va a hacer por orden directamente de la Constitución porque es un tratado.
Así esa persona sea inocente, lamentablemente por cuestiones de la mala práctica jurídica, entonces esa persona va a sufrir por ese tratado. En cambio, un ensayo te cuestiona. Digamos que diferentes políticos hacen un ensayo sobre cómo erradicar la delincuencia. Y eso invita a cuestionarte, ¿cómo la puedo erradicar yo? Por ejemplo, dejando de comprar cosas robadas, dejando de dedicarme más a estudiar, haciéndole caso a mis padres, diferentes tipos de opiniones que uno puede cuestionarse para que tengas idea, ¿verdad? Para poder que nazca esa idea. Ese es el fin del ensayo. El ensayo hace de que tú te cuestiones, de que tú desarrolles un tipo de exposición subjetiva, o sea, para uno mismo, y que vote una opinión personal y una crítica. Entonces ya vemos una diferencia más sobre el europeo y el latinoamericano, de que el tratado europeo es mucho más, como decíamos, era egoísta, pero es mucho más dictatorial. En cambio, el ensayo es mucho más democrático y mucho más de opinión y da mucho énfasis al pensamiento humano.